Listo, entonces lo primero que tienes que hacer es encontrar tu base de datos, buscas el folder en donde los tienes, en este caso yo tengo en el data, ves que ahorita no reconoce ningún folder. El reto es, o digo, mejor dicho, no reconoce ningún archivo. Y lo que pasa es que está reconociendo una familia de archivos que son más directamente usados por JUMP. Sin embargo, JUMP tiene la capacidad de detectar y usar archivos Excel, pero los archivos tienen que estar en Excel 97-2003. Entonces, el primer trabajo que tienes que hacer si tienes un archivo nuevo en Excel es convertirlo a un formato antiguo. Entonces, vamos a usar estos datos de un experimento que es de colonización endofítica. Y lo que estás viendo acá al abrirlo es que JUMP reconoce cada spreadsheet como una base de datos diferente, ¿no? Y esta es la base de datos, este es un spreadsheet que nosotros usamos para definir cada una de las variables, qué cosa quiere decir. Y esto nos ayuda un poco a la interpretación. Entonces, cuando tú abres una base de datos nueva que no es tuya, por lo menos te pasas un tiempito, lees esto y entiendes cuál es el significado de cada una de estas variables y cuál fue el protocolo que se usó para medirlas. Entonces voy a cerrar esto porque no va a ser parte de nuestro análisis. Entonces acá sí estamos con la base de datos que vamos a usar. Y lo que estás viendo es que cada título de columna se reconoce como una variable. Acá del lado izquierdo estás viendo que también están cada uno de esos títulos como las variables. Del lado izquierdo de cada una de estas variables, de los nombres, hay un icono y el icono te indica qué tipo de variable es o qué tipo de variable, o sea, cómo lo ha reconocido JUMP como una variable. Entonces, si ves este triángulo es porque es una variable continua. Si ves barras es porque es una variable categórica. Entonces, una de las primeras cosas que tienes que hacer es chequear de que el tipo de variable esté acorde con los datos que tomaste, ¿no? Entonces, porcentaje de colonización sabemos que es continuo. Tratamiento es un dato categórico. Bloque es categórico continuo. Exactamente categórico. Y aquí está como continuo. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer es un right click y lo pones como nominal. Lo convierte. Planta es también categórico. Es un control para de qué planta se tomaron las muestras. Parte de la planta es categórico, obviamente se reconoce como tal. Incubación es el periodo de incubación, por cuántos días incubó antes de ser el evaluado. Y el ensayo, es el número de ensayo, se puso la fecha en este caso. ¿Sí? Entonces, JUMP te permite muchas diferentes funciones analíticas, la mayoría de las cuales está en Analyze. Tus ANOVAs y regresiones simples los haces con un análisis, o todo análisis bivariado, ya sea categórico o continuo, lo haces Y por X. Entonces, la Y siempre va a ser un dato continuo. En este caso, vamos a usar porcentaje de colonización. Y tú dices, el porcentaje de colonización es una función de otro factor. Si el factor es categórico, tu análisis va a ser una ANOVA. Si es continuo, tu análisis es una regresión simple, lineal. Entonces, pongamos, por ejemplo, eso no es un análisis, digamos, definitivo, pero solo para ver el patrón, hagamos una regresión. Porcentaje de colonización es una función de la incubación, del periodo de incubación. Y lo que uno espera es que a mayor periodo de incubación, más tu probabilidad de observar la colonización. Si hacemos esto, como el periodo de incubación no fue aleatorio, estás viendo tiempos discretos, y tú ves simplemente la observación de los datos, no hay ningún análisis, y para hacer análisis haces un clic a este triangulito y te da un menú de opciones. Entonces tú le puedes poner, lo más normal es que pongas una regresión lineal y acá te pone todos los datos de la regresión. Hay un patrón, obviamente hay un montón de error porque no hemos controlado con factores como la parte de la planta, como el protocolo de inoculación, etc. Entonces obviamente hay un montón de error aleatorio y tu R al cuadrado va a ser muy bajo. Pero acá estás viendo que la probabilidad es, digamos, un falso positivo es baja. Es decir, que sí hay un patrón de mayor colonización con mayor tiempo, independientemente de todo lo demás. Hagamos el mismo ejemplo con una variable categórica. Entonces, nuevamente pongamos el periodo de colonización, es una función de el tratamiento. Entonces, nuevamente llegas a esto, es simplemente una visualización de tus datos. Y si quieres hacer un análisis, como la variable es categórica, ni siquiera te va a dar la opción de un análisis de una regresión lineal. Lo que te va a dar es una ANOVA, y tú haces el ANOVA en este caso, y vas acá y te da toda tu tabla de ANOVA, ¿no es cierto? Entonces, es significativo la diferencia.
y aquí estás con las medias de cada uno de los tratamientos. Okay. El ANOVA lo único que te dice es que por lo menos uno de los tratamientos es diferente a los otros. Lo que tú quieres hacer ahorita es llegar a una separación de medias. Para hacer la separación de medias, pones compare means. Acá te da una serie de opciones. Normalmente muchos usan Tukey. Y si tú bajas acá, vas a encontrar la separación de las medias, ¿sí? Perfecto. Entonces, cuando tienes un diseño experimental, ya no es un análisis bivariado, es un análisis realmente multivariado. Entonces llegas a análisis, fit model. Entonces esto te permite analizar por más de una variable a la vez. Entonces tú dices, la colonización es una función de tratamiento más bloque. ¿Sí? Entonces acá te pone ya el análisis, digamos, multivariado. Entonces si tú ves la tabla de ANOVA, significativo, y acá estás viendo que el efecto del tratamiento es significativo, el bloque también, o sea, eso te indica que el bloque también te ayuda a controlar un poco de variabilidad aleatoria. ¿Sí? ¿Y la interacción entre los dos sale ahí? Si quieres hacer la interacción, lo que haces es creas un término más, es un factor fijo nuevo, entonces haces un clic a tratamiento, haces un clic a bloque y le pones cross. Entonces, ¿qué te dice si tienes una interacción? Si la interacción es positiva, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretas? ¿Sabes? Si la interacción es positiva, que el comportamiento de los tratamientos depende del bloque. Ajá, muy bien. Que el comportamiento del tratamiento depende del bloque. Es decir, puede ser que el tratamiento haya tenido una influencia en la colonización en algunos bloques y no en otros. ¿Sí? Y acá lo que estás viendo es que no es significativa esta diferencia. Entonces no hubo una diferencia, o sea, el efecto del bloque fue fijo. Es decir, tuviste bloques de alta inoculación o de alta colonización, bloques de baja colonización, pero dentro de ellos la diferencia fue relativamente homogénea a través de los tratamientos. Muy bien, lo último que te voy a enseñar es, obviamente, un ANOVA, un análisis no se termina acá, tienes que hacer pruebas de los supuestos, ¿no es cierto? Y uno de los supuestos es la homogeneidad de varianza. Muchas personas creen que la normalidad es sobre los datos en sí, la normalidad es sobre los residuales, es importante entender eso. Entonces, si tú haces un clic acá, te va a permitir Save Columns. Es bastante intuitivo, tú puedes ver todos estos menús y vas a ver que van a haber muchas cosas que te van a servir. Y ves residuales. Ya los grabó, entonces ya hiciste el modelo, te grabó los residuales. Cuando vienes a tu tabla, ves que aquí tienes los residuales. Entonces lo que tú haces es análisis de distribución. En este caso, pones tus residuales, le pones OK y te los muestra acá. Entonces, digamos, para visualizar esto horizontalmente, es bastante intuitivo. Esto es un point and click, ¿no es cierto? Entonces, lo que quieres ver es si esta distribución es exacto. Entonces, pon continuous fit, normal. Entonces, sobrepone una distribución normal sobre esto. Y ahora quieres ver qué tan bueno es el fit. Goodness of fit test. Y cada vez que la probabilidad es muy baja, ¿no? Entonces acá te dice, la hipótesis nula es data is not from the normal distribution. Entonces, un p-valor bajo rechaza la hipótesis nula, es decir, que tus datos sí fueron normales en este caso. Es un doble negativo ahí. Dice, p-valor bajo rechaza la hipótesis nula. Entonces, hemos rechazado la hipótesis nula. La hipótesis nula es, los datos no son normales. Los datos sí son normales. A rechazarlo, entonces no son. Tienes toda la razón. Entonces tienes que hacer otras cosas como transformaciones o cositas así. Perfecto. Entonces,